Hola a todos. A veces el realizar unos apuntes sobre anatomía de forma muy concreta nos ayuda muchísimo a la hora de entender algunos procedimientos de carácter fisiopatológico y también su repercusión a nivel terapéutico. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser ver algunos puntos muy concretos, algunas claves anatómicas del aparato respiratorio y de las vías respiratorias que nos van a permitir entender y enfocar mejor algunos aspectos terapéuticos y sobre todo fisiopatológicos de la respiración. Comenzamos con la explicación. Vamos a hacer una valoración sobre la anatomía de la caja torácica y los pulmones, así como las vías respiratorias, que son muy básicas, muy sencillas, pero que tienen grandes implicaciones en aspectos diagnósticos y terapéuticos. Por ejemplo, si tenemos una imagen del pulmón, vemos que habitualmente la señalización de la tráquea y una bifurcación traqueal en la carina, que muchas veces de forma gráfica nos la dibujan así. La realidad no es esa, la realidad es muy diferente. La realidad es que si yo dibujo aquí la tráquea y la carina, tendría, lo voy a acusar mucho más, un bronquio principal derecho que casi sin solución de continuidad tiene una ligera desviación hacia la derecha, y sin embargo un bronquio principal izquierdo que abre un ángulo mucho más acusado, casi a 90 grados, motivo por el que cuando se va a intubar es más fácil hacer una intubación selectiva y ventilar el pulmón derecho colapsando el pulmón izquierdo. Esto tiene su implicación, porque si vemos aquí es mucho más fácil la estructura normal, como vemos que prácticamente es una línea continua, mientras que existe una bifurcación más acusada en el bronquio principal izquierdo. Como digo, esto tiene una implicación importante. Si vamos a intubar a un paciente, ¿cuál sería la parte que con mayor dificultad, en el caso de una intubación selectiva, se ventilaría? Pues sería el vértice, como vemos en este pulmón de fumador, el vértice del pulmón izquierdo. Si tengo mucha prisa por una situación de emergencia, realizo una intubación y quiero saber que el tubo se me ha quedado a una altura de intubación no selectiva por encima, 1 centímetro por encima de la carina, lo más fácil, en lugar de realizar una auscultación de todos los campos pulmonares, sería hacer una auscultación solamente del vértice, una sola insuflación con el ambú del vértice del pulmón izquierdo, colocando el fonendo en esta posición en una sola insuflación, sabiendo que ventila, tenemos la certeza de que el tubo orotraqueal se ha colocado por encima de la carina y no hay una intubación selectiva. Siguiente aspecto interesante. Si vamos a ver la anatomía de una costilla, si la vemos en una sección transversal y nos preguntamos en la secuencia de disposición anatómica de las costillas cómo van las estructuras vasculonerviosas que van emparejadas en paralelo al arco costal, a la estructura ósea, tendríamos cómo van. Pues hay una regla mnemotécnica que es vena, arteria, nervio. Vena, arteria y el nervio. Esto es importante, ¿por qué? Porque fijaos que es la parte inferior de la costilla la que genera mayor compromiso a la hora de realizar una incisión o una punción. Motivo por el que cuando vamos a generar una incisión o una punción, lo primero que hacemos habitualmente es buscar la parte ósea y deslizarnos por el borde superior del arco costal. Eso evita que nosotros lesionemos la estructura vasculonerviosa inferiores del arco. Dato anatómico interesante en la práctica clínica. Aquí lo vemos con más claridad. Vemos que justo en profundidad tenemos la pleura visceral y la pleura parietal. Si tenemos que hacer a ciega una punción, como en este caso, vemos los espacios intercostales,
Lo interesante es que si vamos a hacer una punción, repito, buscamos arco costal y nos deslizamos por la parte superior del arco costal inferior, siempre. Pero ¿a qué altura, a qué nivel? Para mí una referencia básica son las mamilas. Siempre se habla de cuarto, quinto espacio intercostal, pero un rango de seguridad sería a ciegas, si hay que pinchar a ciegas, hacerlo por encima de la mamila, en la línea, o bien línea medio clavicular o axilar anterior. El abordaje prácticamente en la línea de la axila anterior sería a este nivel. De esa forma, si en el caso del lado derecho evitamos el parénquima hepático con todo el profuso devenir de una hemorragia que podría tener si injuriamos el parénquima hepático, y si no, directamente en el emitorio izquierdo, de igual forma por encima de la mamila, evitando un montón de problemas referentes a estructuras anatómicas que podíamos tocar en ese sentido. Evidentemente, si lo que vamos a drenar es aire y estamos en una disposición de decúbito supino, la línea clavicular anterior podría ser una opción, mientras que si pretendemos, y la ubicación en sentido craneal del tubo sería la disposición más lógica, mientras que si lo que tenemos es un hemopneumotórax o un hemotórax o un quilotórax, la disposición del tubo sería en la misma incisión, pero orientado hacia los senos costofrénicos, costodiafragmáticos, a nivel inferior. Seguimos con la anatomía. Aquí tenemos una secuencia de auscultación, este sentido, pero como digo, si queremos saber si un pulmón ventila perfectamente en una intubación, sería fácilmente deducible con una sola auscultación en un solo movimiento respiratorio en el vértice del pulmón izquierdo. Cuando nuestro interés se basa en conocer cuál es la situación, por ejemplo, de disminución del murmullo vesicular, por un proceso de insuficiencia cardíaca vamos a buscar siempre zonas declives, que si lo hacemos con un paciente en bipedestación o sentado serían las bases, pero si el paciente está tumbado hay que recordar que el pulmón tiene esta estructura y las zonas declives son precisamente la cara posterior y los flancos del pulmón. Otra parte anatómica interesante, aquí vemos un pulmón enfermo de un fumador y un pulmón sano. Fijaos que el corazón se insinúa hacia la izquierda, salvo que tenga un dextrocardia, por lo tanto es muy fácil recordar que son 2 lóbulos izquierdos mientras que son 3 lóbulos derechos. Y también muy importante el dato del seno costofrénico, costodiafragmático a nivel posterior. Esto haría que un pulmón en una situación anteroposterior tiene, si tenemos en bipedestación, tenemos 3 zonas. Los espacios de West, tendríamos un espacio muy ventilado y muy poco perfundido. La zona media, espacio Dost, igual ventilado que perfundido. Y el espacio 3 de West, muy poco ventilado y muy perfundido. Pero esto sucede en bipedestación. Los enfermos casi nunca están en bipedestación. Ello implica que los espacios de West son, y lo veremos en otro vídeo, radicalmente diferentes. La zona anterior, la zona retroesternal sería espacio 1, 2 la zona intermedia o zona mediastínica y 3 la porción dorsal mayor, menos ventilada y más perfundida si el pulmón, si el paciente está en decúbito supino. Por eso se busca el decúbito prono, para intentar ventilar aprovechando el mayor volumen de las zonas posteriores, incluida la lengüeta, unos 125 centímetros cúbicos, que aporta de volumen de ventilación en un espacio West que lo convertiríamos de 3 a 1 directamente con el cambio de posición de supino a prono. Esto es lo que hemos visto muchísimo con el coronavirus. Ahora todo el mundo sabe que los pacientes se pueden ventilar en decúbito prono dándoles la vuelta y poniéndolos boca abajo. El motivo es exactamente esta lengüeta del seno costofrénico, que sería aprovechar, entre otras condiciones hemodinámicas, que genera este cambio y de ventilación-perfusión más compleja, que podríamos explicar en otro vídeo, pero
fundamentalmente esa razón anatómica, la razón mandatoria, la principal para darle la vuelta al paciente. Una forma de reclutar volumen de ventilación. Otro dato anatómico muy importante, algo que parece de perogrullo, tenemos la situación de la tráquea anterior al esófago y justo delante de la columna ósea, de la columna vertebral, de los cuerpos vertebrales. ¿Por qué es importante? Imaginaos, si yo voy a hacer una traqueostomía por aquí, si profundizo demasiado, se hace una traqueostomía ciega, ¿qué me voy a encontrar? Voy a encontrar el esófago. Eso puede acabar en una fístula tráqueo-esofágica. Cuando se hace una traqueostomía y profundizamos demasiado, lo que nos encontramos en vecindad va a ser el esófago. Muy importante, un detalle anatómico que parece irrelevante, pero no lo es. Si el paciente está en supino, como en este caso, vemos la epiglotis justo cuando se insinúa la pala en la zona anterior, la pala del laringoscopio, para realizar la intubación orotraqueal, como en este caso una posición perfecta para intubar, viendo perfectamente la entrada a las cuerdas vocales y su separación, las dos cuerdas vocales y su separación, y a nivel posterior sobre esta zona tendríamos la entrada al esófago. Una clasificación que nos puede ayudar, y ese dato anatómico, pues el Mallampati y el Cormack. Una clase 1, vemos perfectamente los pilares, la entrada, la úvula. Eso sería una intubación fácil, se corresponde con un Cormack 1, mientras que las clases 2 y 3 podrían corresponderse a cualquier tipo de Cormack, mientras que la clase 4, cuando no se ve ni la úvula ni los pilares laterales, Mallampati 4, se correspondería a una dificultad extrema de intubación orotraqueal por la configuración de la entrada y de la visualización de la glotis y la epiglotis. Último dato anatómico interesante, la estructura del sistema simpático, del tronco simpático, sobre todo en el ganglión estrellado, y su relación con el desfiladero torácico, que lo vamos a ver inmediatamente después y que también es muy sencillo. ¿Por qué os traigo aquí el recuerdo del sistema simpático, ganglión cervical superior, medio, que a veces existe y a veces no está presente, y el inferior o ganglión cervicotorácico estrellado? ¿Por qué? Porque son unas zonas especialmente interesantes, sobre todo a la hora de realizar una punción, un abordaje de la vena yugular para disposición de un catéter, para realizar una venoclisis, y también por su íntima relación con tumores que afectan al vértice pulmonar, el famoso tumor Pancoast. Sistema simpático cuya afectación del ganglio estrellado, el ganglión cervical inferior, da lugar a la triada de Horner. Ptosis, caída del párpado, enoftalmos, interiorización o pérdida de presión del globo ocular, falta de protrusión, y miosis. Ptosis, miosis, enoftalmos, la triada de Horner, que se da en los tumores de vértice pulmonar por afección del ganglión estrellado. Otro dato interesante, importante para que la propedéutica no se pierda y sepamos diagnosticar de visu. Finalmente, el desfiladero torácico. Clavícula, primera costilla, vena subclavia, arteria subclavia, inserción del esternocleido mastoideo y interesantísimo triángulo para realizar todo nuestro abordaje a nivel medio, a nivel posterior o a nivel inferior o anterior de la yugular. Importante, la subclavia está en íntima vecindad en la unión del tercio interior con el tercio medio. Si bien el abordaje en superficialidad sería 1 o 2 centímetros por debajo de la unión entre el tercio externo y el tercio medio de la clavícula, para abordar exactamente la vena subclavia, también muy interesante para la inserción de vías centrales. Y estos son los datos anatómicos que he traído, han sido unos poquísimos datos anatómicos, pero que en la práctica clínica tienen una gran relevancia. Bueno, como veis, los conceptos anatómicos han sido muy sencillos, pero sin embargo este tipo de conceptos son los que al final en la práctica médica diaria te ayudan a resolver y a entender con rapidez cuál es la vía más eficaz y más efectiva para la solución de un problema. Os veo en el próximo vídeo. Por favor, si os ha gustado,
Si os gusta entender la medicina de esta forma tan sencilla pero profunda, suscribiros al canal. Un abrazo fuerte a todos.